Los 5 ángeles más aterradores en la Biblia. El número 1 es Aedín. Explicar este ángel implica abordar 4 acertijos complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Enigma 1. La identidad de Aedín. El nombre Abadín ha estado envuelto en misterio e intriga durante siglos. Ha sido una figura prominente en historias religiosas, a menudo asociado con destrucción, caos y lo desconocido. De hecho, Abadín se menciona específicamente en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. A pesar de sus connotaciones ominosas, el nombre de Baden continúa cautivando y fascinando a las personas hasta el día de hoy. Apocalipsis capítulo 9.1 dice: «Y el 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Tienen sobre ellos al ángel del abismo, al pozo sin fondo». En hebreo, su nombre es Ab-Baden, destrucción, y en griego se llama Apolón destructor. Según el versículo, Aedín es el ángel o líder del abismo, un pozo profundo y sin fondo. Su nombre en hebreo, Ab-Baden, significa destrucción, y en griego se le llama Apolón, que también se traduce como destructor. Aedín es a menudo visto como un ángel de la destrucción, desempeñando un papel en los eventos del fin de los tiempos descritos en el Apocalipsis. Para comprender realmente quién es este personaje, debemos examinar de cerca cómo se le conoce. Se le llama el Rey del Abismo, pero no es como los reyes normales. Él gobierna sobre un lugar llamado el Abismo, generalmente considerado como un lugar lleno de caos y antiguos temores profundos. Tanto el nombre hebreo de Baden como el nombre griego de Apolón tienen el mismo significado: destructor. Estos nombres no son simplemente etiquetas, sino que reflejan su naturaleza y el papel que desempeña en la narrativa celestial. Su llegada significa que todo comienza a desmoronarse y la línea entre el caos y el mundo real comienza a difuminarse. El Rey del Abismo se opone a los temas generales de creación, orden y redención presentes en toda la Biblia. El papel de Aedín en el libro de Apocalipsis es destacado, ya que representa la fuerza que trae destrucción y deshace, en contraste con Dios, conocido por crear y sostener. Aedín es un signo del juicio final, mostrándonos que el poder terrenal no dura para siempre y que al final, el justo juicio de Dios siempre prevalecerá. Leemos que Él es un rey, lo que muestra que el campamento del enemigo está organizado con el título de rey. En el libro de Daniel, conocemos al príncipe de Persia, que también es un demonio de alto rango. Los términos rey y príncipe muestran conexiones con un reino, lo que claramente muestra un reino con fuerzas que se oponen a nosotros. Aedín o Apolón, según el Apocalipsis, es un demonio real que causará dolor real a las personas cuando Dios los juzgue. En el Antiguo Testamento, Abadín era un lugar donde vivían los muertos, y la palabra a menudo se vincula a la muerte en la región donde los muertos viven. El Salmo 88:1 pregunta: ¿se declarará tu misericordia en el sepulcro o tu fidelidad en Ab-Baden? Los rolos del Mar Muerto establecen una conexión entre este lugar y el abismo, por lo tanto es comparable a Hades, el inframundo a veces personificado que está finalmente bajo el dominio de Dios y Cristo. Se cree que el control se da temporalmente a un ángel malvado que previamente estaba encarcelado con otros espíritus en el inframundo. Es posible que Juan haya adaptado ligeramente el título para enfatizar su punto, y algunos estudiosos sugieren que este título también pretende burlarse de Apolo, el dios de la arquería, ya que uno de sus símbolos era la langosta. Enigma 2. Su aparición. Este ser aparece en el libro de Apocalipsis, durante la tribulación, un período que el Señor traerá en el futuro para concluir su disciplina sobre la nación y juzgar a las personas que no creen en Él y llevan una vida sin Dios en la tierra. Vemos esta tribulación en Apocalipsis 6:18.
La duración de la tribulación es de 7 años. El libro de Apocalipsis es conocido por sus visiones complejas y simbólicas del Apocalipsis. En el capítulo N, el escritor Juan describe una serie de juicios que ocurren en la tierra. La sección sobre Aedin forma parte del juicio de la quinta trompeta. La sección explica que una estrella cae del cielo y abre un pozo en el suelo, también conocido como el abismo. El día de la aparición de Aedin es el día en que se abre la puerta del abismo, un día de juicio intenso. ¿Y qué es el abismo y qué yace allí? Lucas 8:31 habla de un momento en el que Jesús se encuentra con un hombre controlado por demonios. Cuando Jesús le ordena a estos espíritus malvados que salgan del hombre, están petrificados y le piden a Jesús que no los envíe al abismo. El abismo es un lugar terrible para los espíritus malvados, donde serían castigados y sufrirían. Los espíritus malvados en el endemoniado le rogaron que no los enviara al abismo, mostrando cuánto no quieren ir allí porque es un lugar de sufrimiento para ellos. La apertura del abismo comienza con una llave, un símbolo de poder y autoridad, en Apocalipsis 9:1. Entonces, el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella, un ser angelical que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo sin fondo, el abismo. El ángel se acercó al abismo con la llave en la mano y, al desbloquearlo, se produjo un gran estruendo como si la tierra misma estuviera gimiendo. La apertura del abismo se asemejaba a un pozo vasto y oscuro, y de él salía humo como de un horno gigante. El humo era tan denso y oscuro que oscureció el sol, arrojando una sombra sobre la tierra. Enigma 3. El ejército que lidera. Luego, de entre el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder para herir, como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello, la marca de propiedad y protección de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos y causarles un dolor extremo durante 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Apocalipsis 9:3-5. Estas langostas no son naturales, evitan las plantas y atacan a los humanos como escorpiones. Representan las hordas de demonios desatadas en la tierra, un juicio inevitable de Dios. El propósito de estas langostas en este período está expresamente gobernado por Dios, y el propósito de todo esto es inducir al arrepentimiento, aunque fallará severamente. La estrella abre el abismo, Apocalipsis 9:2, y libera un batallón de soldados demoníacos semejantes a una plaga de langostas, parecidas a caballos preparados para la batalla, Apocalipsis 9:7. La muerte no ofrecerá escape de este tormento prolongado. Los atormentados desearán la muerte. Para Pablo, la muerte era la puerta a la bendición eterna. Sin embargo, para aquellos que ya están siendo desgarrados, la muerte es una transición desde el dolor presente hacia el fuego eterno que los espera. La fuerza de sus ataques se ha comparado con la de los escorpiones, que a pesar del dolor agónico que causan, rara vez resultan en la muerte de la víctima. En la Biblia, las langostas a menudo se ven como instrumentos de la ira divina, agentes de destrucción que consumen y devastan, como se ve en las plagas de Egipto en el Éxodo. Observa que el sonido de las langostas es reminiscente de un poderoso ejército que se acerca a la nación. Parece que la razón para utilizar un número específico de meses para describir la duración del tormento es que la angustia y la agonía causadas por las langostas durarán tanto tiempo como las continúen existiendo. En el mundo, la única manera de que este ataque llegue a su fin es que las langostas terminen de causar su destrucción. La agonía es increíblemente intensa, similar a la picadura de un escorpión. El sufrimiento será tan insoportable que las personas desearán la muerte, pero nunca la encontrarán. Apocalipsis 9:7-10.
Las langostas se asemejan a caballos preparados y equipados para la batalla, y en sus cabezas parecía haber algo parecido a coronas doradas. Sus rostros se asemejaban a rostros humanos, tenían cabello como el de las mujeres, y sus dientes eran como los dientes de leones. Tenían corazas escamosas como corazas de hierro, y el sonido aterrador de sus alas era como el estruendo de innumerables carros de guerra cargando a toda velocidad hacia la batalla. Además, tenían colas como escorpiones y aguijones, y en sus colas está el poder de herir a las personas durante 5 meses. Leemos como caballos, como oro, como rostros de hombres, como cabello de mujeres, como dientes de leones. El hecho de que la palabra como se utilice varias veces sugiere que la intención no es proporcionar una descripción literal. La impresión general que deja esta imagen es de crueldad increíble y brutal. Imagínalos como langostas, pero con una picadura venenosa como la de los escorpiones, lo que los diferencia de los insectos comunes. Su aparición señala el inicio de un período de dificultades y aflicción, un momento en el que las fuerzas malévolas que antes estaban confinadas al abismo fueron desatadas en el mundo. Esta emergencia no es un acto aleatorio de la naturaleza. Lleva consigo una misión específica y dirigida. Las langostas reciben un mandato preciso e inusual. Cuando hay una plaga de langostas, generalmente devoran muchas plantas y cultivos, pero estas langostas únicas se comportan de manera diferente. No dañan las plantas, en cambio, se enfocan en individuos específicos. En Apocalipsis, Aedín lidera las langostas que atormentan desde el abismo, convirtiéndolo en una figura significativa en la serie de juicios. Observa que el sonido de las langostas es reminiscente de un poderoso ejército que se acerca a la nación. Enigma 4. La protección de Aedín. Las langostas no podían dañar a aquellos que tenían el sello de Dios, similar a cómo Dios protegía a su propio pueblo en Egipto de las plagas. Él también estaría con ellos mientras el mundo enfrentaba sus juicios. Apocalipsis 7. En medio de la revelación de Juan sobre lo que sucederá al final de los tiempos, el término sello puede entenderse de varias maneras según el contexto. Ahora quiero concentrarme en 3. Este sello garantiza seguridad. También es una marca de propiedad y certifica que algo es real o auténtico. En el periodo de la Biblia, al igual que en tiempos modernos, el acto de colocar un sello en un documento se consideraba conferir legitimidad a ese documento. En tiempos antiguos, los sellos se usaban comúnmente en entornos oficiales. Por ejemplo, un centurión romano colocaría un sello en un documento destinado únicamente a la revisión de su superior. Los sellos también se utilizaban en otros contextos oficiales. Si el sello era manipulado, el destinatario de la carta sabría que la carta había sido alterada o leída por alguien no autorizado para hacerlo. La marca de identidad o propiedad hecha por Dios se conoce como el sello de Dios. Además, valida la autenticidad de tu relación con Dios y asegura la seguridad. Simbolismo de la destrucción. El tormento infligido por las langostas de Aedín es una forma de juicio divino que cuestiona la naturaleza del castigo y la justicia. Esto lleva a reflexionar sobre por qué existe el sufrimiento y el mal y cómo se utilizan en el contexto de los planes divinos y lecciones morales. En el contexto de Apocalipsis, el sufrimiento y el mal sirven como instrumentos de juicio divino, demostrando las consecuencias de apartarse del camino de Dios. Este tormento puede interpretarse como un llamado al arrepentimiento, instando a las personas a volver a Dios antes del juicio final. Aquí hay algunos hechos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, Dios tiene el control último. Nuestro Padre en el cielo no es el destructor, pero Dios mismo ha traído esta destrucción como parte de su justo juicio. Aunque Satanás es malo y poderoso, no es omnipotente. Aedín no tiene un poder completo sobre los demonios del infierno. Esas langostas, emergiendo del abismo,
Apocalipsis 9:4. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Incluso en ese caso, las langostas solo son capaces de torturar a sus víctimas, no pueden matarlas. ¿Quién las detiene? Incluso en su momento más virulento, el Destructor no puede escapar al control de Dios. En segundo lugar, los 4 ángeles en el río Éufrates. Los 4 ángeles en el río Éufrates es un relato de un evento significativo de la Biblia registrado en el libro de Apocalipsis. La historia habla sobre un mensaje vital mencionado en Apocalipsis 9, 14, 15, que describe a 4 ángeles malvados que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados más tarde para llevar a cabo una tarea importante asignada por Dios, que es llevar juicio al mundo. Este evento tiene lugar durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el que Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. Según la palabra de Dios, la tribulación está asociada con el día del Señor, que se refiere al momento en que Dios intervendrá directamente en la historia para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Este día estará marcado por la ira, agonía, angustia, devastación, oscuridad, nubes, trompetas y grito de batalla. Una variedad de juicios divinos, trastornos en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horrendas caracterizarán el período de la tribulación. Este evento está destinado a tener lugar en el río Éufrates, un río significativo mencionado en la Biblia, que se considera como el lugar de nacimiento de la civilización humana temprana y es considerado un símbolo de vida y límites. En el libro de Apocalipsis, el Éufrates adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que sucederán en el futuro. Este relato es parte de una serie de visiones vistas por Juan, el autor de Apocalipsis, que describen los eventos que conducen al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, que es una señal de que eventos significativos están a punto de desarrollarse. Está escrito: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9, 14, 15, que dicen: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para que mataran a 1/3 de la humanidad. Esta parte de la Biblia es fascinante y un poco aterradora. Muestra un momento en el que Dios interviene y el mundo normal que conocemos se encuentra con el mundo espiritual de una manera impactante, llevando a efectos serios para todas las personas. Esta profecía es como un recordatorio para que reflexionemos profundamente y estemos más conscientes. Nos recuerda el juicio, la redención y el dominio de Dios sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles que están atados pero fueron liberados marca un gran cambio en la narrativa del fin del mundo. Nos muestra la equidad de Dios. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar profundamente sobre las predicciones de Apocalipsis, el juicio de Dios y comprender la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje hacia una de las partes más desconcertantes e interesantes de la Biblia, animándonos a explorar nuestras creencias, miedos y esperanzas sobre el futuro. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué permitiría Dios la muerte de 1/3 de la humanidad? Es importante tener en cuenta que puede no haber una conexión directa entre los 4 ángeles mencionados aquí y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7.1. Aunque es posible que sean los mismos ángeles, también es posible que no lo sean. Independientemente, estos ángeles están completamente preparados para el momento específico en que este juicio será desencadenado, hasta la hora, el día, el mes y el año.
quienes quiera que sean, están preparados para la hora, el día, el mes y el año en que se desatará este juicio. Leímos que fueron liberados, lo que asume que son ángeles malignos. Aunque esto podría no ser el caso, es probable que sean ángeles malévolos. A pesar de todo, son instrumentos de un propósito divino. En el libro de Apocalipsis, se describe que las langostas demoníacas eran capaces de causar daño a los seres humanos. Sin embargo, hay 4 ángeles que poseen el poder de causar una destrucción masiva a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados por Dios en el momento apropiado, y su área de impacto está limitada a una porción específica de la humanidad. Llevan a cabo la voluntad de Dios en el momento designado. Descripción del ejército liderado por estos ángeles. Apocalipsis 9, 16, 19. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Escuché el número de ellos. Así es como vi en mi visión a los caballos y a quienes estaban sentados en ellos. Los jinetes tenían corazas del color del fuego, del jacinto y del azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De sus bocas salía fuego, humo y azufre. 1/3 de la humanidad fue asesinada por estas 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salieron de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. La cantidad de jinetes era de 200 millones, y es posible que este número no deba tomarse literalmente. En cambio, sugiere un ejército más allá de la medida y más grande que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Estos jinetes se describen en términos extraños y grotescos, creando una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la conjunción de demonios. Leemos sobre el ejército de los jinetes, pero ¿se trata de un ejército normal o uno sobrenatural? ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción puede referirse a la guerra moderna mecanizada. Es posible que Juan simplemente utilice las palabras a su disposición para representar maquinaria moderna, lo que explicaría la naturaleza extraña y aterradora de la historia. Tal vez sea más seguro interpretar el pasaje como refiriéndose a un ejército literal de 200 millones de demonios invadiendo la tierra. Esta idea se basa en el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a las langostas, que fue introducido anteriormente en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 9, 20, 21. El resto de la humanidad que no fue asesinado por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, continuando adorando a demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de su hechicería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. A pesar de la aparición de señales y milagros abrumadores, la mayoría de la humanidad no mostró signos de remordimiento. Es sorprendente lo rápido que las personas pueden volver a sus formas habituales de adorar a sus ídolos, incluso después de un desastre, como un terremoto. Continúan adorando a los demonios, ya sea que lo reconozcan o no. A menudo olvidamos las lecciones que Dios nos enseña a través del juicio. Apocalipsis 9, 20, 21. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, sus hechicerías, su inmoralidad sexual ni sus robos. Esta letanía de pecados es una acusación poderosa contra la época en la que vivimos. La inmoralidad sexual y los robos son ciertamente algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La narrativa sobre los 4 ángeles puede verse como una representación del juicio de Dios en la Biblia. Los juicios de Dios suelen retratarse como un medio para lograr el arrepentimiento, demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21. Menciona que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas.
lo que sugiere que los juicios sirven como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis representa las consecuencias de alejarse de Dios y la importancia del arrepentimiento, ilustrando la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. Conexión con otras profecías y temas bíblicos. Los temas del juicio divino y las batallas del fin de los tiempos aparecen en el libro de Daniel, a menudo representados por bestias y símbolos de diversos imperios en decadencia. El tema del juicio es consistente en toda la Biblia, y la liberación de los ángeles en el Éufrates puede verse como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluyendo a los demonios, es fascinante y trata sobre cómo Dios es todopoderoso y cómo existe el mal en el mundo. Veamos más de cerca este tema usando ejemplos y lecciones de la Biblia. Colosenses 1, 16, 17. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene un poder completo sobre todo en el universo, incluyendo todos los seres espirituales como ángeles y demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y que nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1, 16, 17. Esto implica que incluso estas entidades están bajo el control soberano de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy buscando un entendimiento más profundo de los juicios del Apocalipsis. Mientras reflexionamos sobre estas entidades, te pedimos que nos concedas la sabiduría para discernir las complejidades del bien y el mal en nuestro mundo. Sabemos que la oscuridad a menudo puede disfrazarse de luz y que el mal puede disfrazarse de bien. Así que te pedimos que nos des la fuerza para elegir caminos que nos lleven hacia la verdadera luz y la verdad. Reconocemos que el ámbito espiritual puede ser un lugar misterioso y confuso, y te pedimos que protejas nuestros corazones y mentes de cualquier confusión o miedo que pueda surgir. En la conclusión de este fascinante video sobre las profecías del libro del Apocalipsis, los invitamos a compartir en los comentarios lo que han aprendido de la historia de hoy. Las Escrituras nos ofrecen visiones intrigantes sobre el juicio divino, el arrepentimiento humano y el poder soberano de Dios sobre todas las cosas, incluyendo los seres espirituales. ¿Cómo resuenan estas enseñanzas en su comprensión personal? ¿Qué reflexiones e ideas han obtenido al explorar las complejidades del Apocalipsis? Además, los animamos a dejar un like si disfrutaron del contenido y a suscribirse al canal para recibir más videos enriquecedores sobre temas bíblicos y espirituales. Su participación y apoyo son fundamentales para seguir compartiendo conocimiento y fomentar discusiones significativas. Agradecemos que sean parte de este viaje de exploración y aprendizaje. Que la sabiduría divina siga iluminando sus corazones y mentes. Hasta el próximo video. Que estén en paz y en gracia.